de la Pascua, Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso la tumba abandonada, los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí verán los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos sabemos por tu gracia, que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana, y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Amén. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Que Dios Todopoderoso te instrumente en tu mente para que puedas proclamar con un testimonio digno la palabra de Dios que está encarnada en ti. Te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de orar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó: que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuni, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios
es su Dios. María Magdalena sí fue a ver a los discípulos para decirle que había visto al Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Cuando uno mira la presencia de Dios en estos días que estamos hablando de un tema tan apasionante, uno mira a su alrededor qué entender por resurrección. Y volvemos sobre los temas que hemos ido tocando el domingo, el lunes y hoy, porque el proceso es casi el mismo. Si ustedes escuchan el Evangelio y la lectura de los Hechos de los Apóstoles, es casi como si estuviéramos repitiendo día a día que va sucediendo. Pero en Jesús o en la vida de Dios, a veces vemos la cotidianidad tan perpleja y tan sentida que se nos vuelve cotidiana. ¿Sí? Se nos vuelve cotidiana la vida. Y cuando vemos la cotidianidad sin ninguna reflexión, sin ninguna consideración, entonces la vida se nos vuelve monótona. Miren en el hogar. Ustedes se pueden amar mucho, los que viven casados. Se pueden amar y decir yo contigo voy hasta la vez, pero se les vuelve cotidiano y el amor se acaba. El amor se va deteriorando. ¿Por qué? Porque se deterioran las actitudes del amor y al deteriorarse las actitudes del amor se pierde la sensación del asombro. Miren lo que dice Pedro en Hechos de los Apóstoles. Ustedes que ayudaron y ahora nosotros que estamos proclamando la grandeza de Dios, porque el Espíritu Santo ha llenado nuestra vida de asombro, por eso les predicamos a ese Jesús que ustedes deterioraron, mataron y ahora nosotros hablamos de la resurrección. Recuerden ayer, los que vinieron ayer, cómo los soldados y el gobierno se puso de acuerdo para decir que ellas se lo habían llevado. Nosotros a veces también, en nuestra dimensión de resurrección, nos quedamos en el pasado. Y nos quedamos en el pasado porque no vemos sino la cotidianidad de ese Dios que se manifiesta en lo repetitivo. Y por eso en el Evangelio nos están planteando el diálogo y hay un símbolo. ¿Por qué dos ángeles? Y uno en los pies y otro en la cabeza. ¿Por qué será? A ver, yo lo escucho a ustedes que estudian tanto. ¿Ah? Porque es que nosotros tenemos que aprender la simbología bíblica, lo que está diciendo Jesús. ¿Por qué? A ver, ¿por qué será? Muy sencillo, porque Dios es el principio y el fin de todo cuanto existe. Por eso coloca los símbolos de los ángeles en los pies y en la cabeza. Y por eso Jesús se le presenta a María Magdalena. Por eso, ¿por qué? Porque llama a romper con esa cotidianidad. ¿Qué está haciendo María Magdalena? Llorando como una Magdalena. Y Jesús le dice, ¿qué te pasa, mujer? ¿Qué es lo que sucede contigo? No que me querías tanto, no que eras capaz de tantas cosas. Ahora, ¿por qué estás triste? En nuestra cotidianidad la tristeza es una negación de la presencia de Dios. Ay, padre, pero usted no sabe que es un machucón. Yo también sé. Y que le da tristeza no ver el dedo morado. Pero si yo me quedo en el dedo morado y no trasciendo la realidad de esa vida, entonces no estoy cambiando nada. Y no cambio nada porque se queda simplemente en esa cotidianidad de ver las cosas como están ahí sin cambiarlas. Yo creo que aquí hay lectores y a mí me gusta hablar de lo que leo. No sé si alguna vez leyeron un librito que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? Es un libro muy pequeñito. ¿Quién se ha llevado mi queso? ¿El queso qué es el cuento? La gente cuando se aterra de la cotidianidad, se aferra a lo que ve simplemente ahí. Y el cuento mira cómo el ratón siempre ve el queso ahí. Y cuando le cambian el queso de lugar, se perdió, se cambió, porque no vio más de ahí. Nos pasa igual a nosotros. Y le pasa igual a María Magdalena. Estaba llorando porque no encontraba a Jesús. Cuando lo tenía,
cerca de ella. Pensaba que al desaparecer el cuerpo había desaparecido Dios. ¿Cómo desaparece Dios en nuestra vida? Cuando nosotros no somos capaces de transformar lo que somos y tenemos para poder vivir una dimensión cristiana en fundamento de una resurrección. ¿Cuántas veces nosotros vivimos un desinterés en la fe, en el amor, porque no vemos resultados? En Dios no se ven resultados inmediatos. Dios no es inmediatista. Dios no es inmediatamente, como la gente pide a veces, Señor, que yo quiero esto. Él no da nada. Él le da el proceso para que llegue allá, pero no te suple las cosas como los cuentos que nosotros pensamos de hada madrina, que la varita y lo aparece de una sola. ¿Cuántas veces nosotros vivimos esa cotidianidad sin ver la resurrección de Dios en nuestra vida? Porque nos quedamos frente a quién se lleva mi queso. Si lo tengo ahí, listo. Si todo me va bien, es que es una belleza. Dios me ama mucho. Pero el día que caigo en alguna situación de oscuridad, es que Dios se olvidó de mí. Le pasa lo de María Magdalena. Y eso pasa en toda la cotidianidad. Cuando usted deja de admirar a su esposo, a su esposa, y comienza a admirar otras cosas mucho más afuera, pues que se pierde el asombro. Por eso cuando uno ama, y cuando amamos a Jesús, para amar a Jesús hay que encontrarnos. Para amar en tu familia hay que encontrarnos sin necesidad que nos digan que hay que amar al otro. ¿Cómo vivir del interés o del desinterés del otro cuando no hay la perspectiva de ese amor? No como yo te amo, sino cómo mi actitud de vida hace que me encuentre contigo para poder cambiar la tristeza en alegría, la cotidianidad hacerla asombrosa y poder cambiar. Esa es una realidad del resucitado. Y por eso le dice, ve y dile a mis compañeros, a mis discípulos, que nos vamos a ver en Galilea. Porque es que ver a Jesús es un proceso de llegar a esa realidad en la vida. Y cuando se llega a esa realidad, entonces transformo mi vida para que mi vida tenga sentido en la alegría, en la tristeza, en el desamor, en el amor, en todas las dimensiones de la vida. Y por eso le dice, ve y diles. O sea, ya he resucitado, ya me has visto, no me toques ahora porque no he llegado todavía a la gloria del Padre, pero ve y diles que allá nos encontramos. ¿Cómo es el encuentro de Dios con nosotros de verdad? ¿Cómo encontramos nosotros a Dios? No es por el WhatsApp, ni por internet, no tiene Facebook, o sea, todo es parte de Él. Pero ¿cómo lo encontramos en una realidad cotidiana donde yo tengo que vivir con alguien que no me quiere, con alguien que sí me quiere, con algo que me va mal en el trabajo, con algo que de pronto... ¿Cómo resolver esa realidad de amar a Dios en toda esa cotidianidad para dejar de llorar? Es ahí cuando uno se encuentra con el otro. Y se encuentra con el otro es a partir de ¿qué? De la necesidad de cambiar la tristeza por alegría. La dimensión de la insolidaridad por la solidaridad. La necesidad del compartir para poder encontrarle sentido a lo que dice Jesús. Allá me voy a encontrar con todos ustedes. Si nosotros tomamos esa dimensión del resucitado, estamos transformando la vida. Si nosotros no transformamos la vida, no estamos creyendo en un Dios resucitado. Porque seguimos siguiendo al Dios de la cruz, al Dios muerto, al que seguimos en el Vía Crucis, sangrando, con oprobios totales, con una enajenación que no era tan humana como decía Isaías. Pero yo tengo que alegrarme, es porque en mi cotidianidad de hijo de Dios tengo que descubrirlo en la alegría, como dice el Papa Francisco. Dios ha resucitado para darnos la vida. ¿Cómo vivir en la tristeza? Y la tristeza no es parte de un cristiano que ame a Dios. ¿Que nos da situaciones humanas? Sí, pero yo tengo que transformar mi tristeza en alegría. Transformar mi pensamiento positivo en una opción de fe para poder transformar el camino y la historia de la cotidianidad. ¿Cómo a veces nosotros le pedimos a Dios que nos dé sentido a la vida porque fallece alguien, porque alguien se nos fue, porque alguien desapegó de nosotros? Por eso yo le digo a la gente, no viva de los apegos, viva de la dimensión del amor de Dios. ¿Que yo tengo que amar? Sí, yo amo personas concretas, seres concretos, pero yo tengo que amar primero a Dios. Por eso el mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, para encontrarle sentido a esa realidad de resucitar.
La resurrección no es simplemente como nos la muestran en lo filosófico, que bajó y subió. No, es que vivió y vive para nosotros, porque Él es el principio y el fin de todo cuanto hacemos. Ahí es donde entiende usted y comprendo yo la predicación de los Hechos de los Apóstoles. Tuvimos miedo, nos llenó el Espíritu y nos volvimos testimonio de ese Dios, de ese Jesús que ustedes mataron. ¿Cómo seguir matando a Jesús con nuestro pesimismo? Es que si no hubiera hecho esto, si hubiera pasado aquello, No, es que la voluntad de Dios no es mi voluntad. Hay que entender eso, y esa es la cotidianidad con la que tenemos que romper para poder vivir la dimensión de los hijos de Dios. Romper la cotidianidad es asombrarnos por todo cuanto tenemos. Por ello, cuando empiezo la Eucaristía le digo, lo primero que usted tiene que agradecer es que usted esté aliviado, que esté aquí, que haya podido llegar, haya podido madrugar, trabajar y estar hoy aquí. Rompe con la cotidianidad. Y miren nada más la muestra, yo lo digo así, miren nada más la muestra de esa cotidianidad. Son pocos los que vienen en semana a misa. ¿Por qué? Porque nos queda tiempo el domingo, el tiempo nos sobra el domingo. Ah, sí, pero es que tengo que romper con la cotidianidad para encontrarme con ese Dios resucitado. Es como en el hogar, para poderse encontrar tienen que amarse, y para amarse hay que encontrarse, sin necesidad que nadie le diga que tienes que amar a otro, porque tú amas en la libertad, como lo hizo Dios. Se entregó por mero amor, por mera compasión al ser humano. Si nosotros hoy, en esta martes, octava de Pascua, vivimos la resurrección de Dios, la vivimos es en nuestra propia transformación de vida. ¿Para qué? Para que todo lo que suceda a mi alrededor sea alegría, sea llevado con verdadero sentido de la pasión, de la cruz, digámoslo así. Ah, pero es que la cruz pesa, pero Él dice, si la llevas conmigo, mi yugo es suave y ligero. Si yo soy hombre de fe, si soy mujer de fe, si soy esposo de fe, si soy mujer de fe. Porque esa es la realidad de un Dios que amó y ama hasta el extremo, hasta vencer la muerte para darnos la vida, para hacer que nuestra vida tenga sentido al romper con esa cotidianidad y ser capaz de transformarla para el servicio del prójimo, para el servicio de los demás, para amar a los demás, para poder constituirme en un ser capaz de vivir la alegría de Cristo resucitado. Amén, amén, amén.